misión, lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría poder saludarlos y darles la más cordial bienvenida al canal de nuestro director del seminario Faith and Truth, Dani Padilla. Agradecemos sinceramente su presencia en este espacio dedicado a la formación, la reflexión y el diálogo profundo en torno a la vida cristiana. En esta ocasión tenemos el privilegio de recibir a una invitada de destacada trayectoria en el pensamiento apologético contemporáneo, especialmente valorada por su rigor intelectual y su capacidad para dialogar con los desafíos culturales actuales, la profesora Nancy Pearcey. Nancy Pearcey es autora de reconocidas obras como Verdad Total, Ama tu cuerpo, El hallazgo de la verdad, Salvemos a Leonardo, El alma de la ciencia y La guerra tóxica contra la masculinidad. Actualmente se desempeña como profesora y académica residente en Houston Christian University. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. Christianity Today la ha destacado como una de las 5 mujeres apologistas más influyentes, y The Economist la ha descrito como la intelectual evangélica protestante más destacada de Estados Unidos. So, on this occasion, we have the privilege of welcoming a distinguished guest whose work has made a significant contribution to contemporary apologetic thought. Particularly valued for her intellectual rigor and her ability to engage thoughtfully with today's cultural challenges, Professor Nancy Pearcey. Nancy Pearcey is the author of several acclaimed works, including Total Truth, Love Thy Body, Finding Truth, Saving Leonardo, The Soul of Science, and The Toxic War on Masculinity. She currently serves as professor and scholar in residence at Houston Christian University. Her work has received widespread international recognition. Christianity Today has named her as one of America's top 5 female apologists and was hailed in The Economist as America's preeminent evangelical Protestant female intellectual. También nos acompaña el director del seminario Faith and Truth, Dani Padilla, a quien agradecemos profundamente por su liderazgo, compromiso y dedicación con la formación teológica y la defensa de la fe. Y por supuesto, también contamos con la valiosa participación como traductor del Dr. Carlos Andrés Moore, quien tiene una maestría en teología con lenguas bíblicas del Southwestern Baptist Theological Seminary en Fort Worth y tiene un doctorado en Ministerio de Gateway Seminary, Ontario, California. Fue abogado en México y sirve actualmente como pastor de la Iglesia Vida desde julio del 2011. Sin más preámbulos, cedo el paso al director de nuestro seminario, Dani Padilla, para que pueda dar inicio a esta enriquecedora entrevista. Bienvenido, hermano Dani. Gracias, señorita. Y gracias a toda la audiencia del canal Dani Padilla 93, tratando de dar la excelencia para el Señor. Tenemos invitados que nos honran con su presencia. El día de hoy conversaremos sobre el libro La guerra tóxica contra la masculinidad de la profesora Nancy Pearcey, reflexionando a la luz de la Biblia sobre el diseño de Dios para el hombre, la identidad masculina y los desafíos que enfrenta la fe cristiana en la cultura actual. Esperemos que este en vivo sea de mucha edificación. Les recomiendo que adquieran este libro muy bueno, que va a ser de mucha edificación. Si lo están viendo, es La guerra tóxica contra la masculinidad. Quisiera, por favor, que a los que creen que este contenido es de valor, que le den me gusta, que compartan, y pues eso nos va a ayudar para seguir teniendo más invitados de este nivel académico y dando siempre la excelencia para el Señor. Le doy las gracias también al doctor Moore una vez más, que será nuestro traductor. De verdad que muy bendecido de parte de Dios con tenerlo a él en la traducción. Bien, damos la bienvenida a la profesora Nancy. Bienvenida,
profesora. Nancy. Professor Nancy, welcome. Thank you for being with us. It's an honor to have you. Thank you. Thanks for having me. Muchas, ujú. Le comparto si se quiere introducir, ¿verdad? Como siempre. Sí, sí, sí. Yes, Professor, would you like to introduce yourself, a little bit of what you do, your ministry, your passion, so people know a little bit more about you before we go into the interview? Ujú. Oh, thank you. Yes. Well, the reason I write my books on apologetics, and La razón all por my la que teaching, escribo mis libros, we're going to get chunks little by little, but the reasons, la razón por la que escribo de apologética, on all my teaching is on apologetics here at Houston Christian University. y mi enseñanza de apologética en la Universidad Cristiana de Houston, Is that I became a Christian through apologetics. es que yo me convertí a Cristo a través de la apologética. When I was in high school, I was raised in a Christian home, but I started Cuando- asking questions in high school. Cuando estaba en la preparatoria o en la high school, empecé a hacer preguntas acerca del cristianismo. I was going to a secular school and all the teaching was secular. So I started Iba- wondering, how do we know Christianity is true? Iba a una escuela secular y toda la enseñanza era secular y me llegué a preguntar, cómo podemos saber que el cristianismo es la verdad? I asked a Christian university professor, why are you a Christian? Y le pregunté a la profesora de la universidad, ¿por qué eres una cristiana? He said, works for me. Dijo, porque funciona para mí. And I had a chance to talk to a seminary dean. Y tuve la oportunidad de hablar con el decano de un seminario. But all he said was, don't worry, we all have doubts sometimes. Pero todo lo que me dijo es, no te preocupes, todos llegamos a tener dudas en momentos. So I decided, I guess Christianity does not really have any answers. Así que llegué a pensar, quizá el cristianismo no tiene respuestas sólidas a las preguntas. So for several years, I embraced agnosticism and several secular worldviews. Así que por varios años de mi vida abracé el agnosticismo y cosmovisiones del mundo seculares sin Dios. Several years later, I happened to visit the ministry of Francis Schaeffer. Así que unos años después llegué en contacto con el ministerio del apologista Francis Schaeffer. Francis Schaeffer is known for his apologetics. Francis Schaeffer, un gran pensador, es conocido por su apologética. And that was the first time I encountered Christians who could actually answer questions. Y fue la primera vez que me encontré con cristianos que realmente podían contestar las dudas y las preguntas. Who understood the secular worldviews that I had embraced. Que podían entender los cosmovisiones seculares que yo había llegado a creer y abrazar. And who could show that Christianity had the intellectual resources to stand up to the secular worldviews of our day. Y que podían mostrar que el cristianismo tiene los recursos intelectuales para poder enfrentar los desafíos seculares que lo cuestionan en nuestro mundo. So ever since then, my deepest passion is to help young people who have questions like I did. Y desde entonces, la pasión más profunda de mi vida ha sido poder ayudar a otros a poder responder preguntas de este tipo, de apologética cristiana. So does that answer your question? All my, Yes. like I say, all my books, all my teaching is all on apologetics. Todos mis libros, todo mi enfoque de mi vida, mis enseñanzas son en el área de la apologética cristiana. Yes, thank you. Thank you so much. That's really, really helpful. Thank you. Excelente por el ministerio de Nancy, ya que es de mucha edificación y bendición en estos tiempos que la fe está siendo tan atacada en diferentes áreas, ¿no?
Mm, Yeah, so we're very grateful for your ministry, and it's a very important ministry in today's time that faith has been attacked, and so we need people like you that stand up and equip the church to give answers. Yes, that is my goal and my passion. Amen. amén. Bien, quisiera empezar antes de las preguntas una breve oración, Pastor Moore. Yes, so before we start the interview, we'd like to do like a brief prayer. Good. Sí, hermano. Adelante. Gracias, te damos, amado Padre, por esta oportunidad de tener una vez más a la profesora Nancy. Te pido que tú la puedas usar hoy para poder sernos de edificación y bendición a todos los que puedan ver este en vivo y podamos ayudar cada vez más en la defensa de nuestra fe. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, a toda la audiencia, pues hoy tenemos el honor de tener a la profesora Nancy y va a ser pues el tema que estamos tocando sobre este libro, La guerra tóxica contra la masculinidad. Aquí le vamos a compartir dónde pueden adquirir los links para que puedan tener este libro y cómo conseguir todo sobre Nancy. No sé si sale en la pantalla los links o si no. Sí, no, bueno, ahorita no se ven los links, pero sí. Bueno. Bueno. Bueno, lo dejamos entonces para... Sí. Claro. Ahí están. Ahí están los links. Donde ya lo veo, sí, exacto. Uh-huh. Ahí entonces toda la audiencia que quieran conseguir todo lo que es referente a Nancy, pues ingresen a ese link para que puedan obtener los libros, todo lo referente. Bien, quisiera empezar entonces con la primera pregunta sobre este libro, y es, ¿por qué no podemos odiar a los hombres? Hermano Dani, perdón, ¿cree que sea bueno que nos dé de una reseña de por qué escribió el libro o empezamos con esta pregunta? Pues, sí, por favor, que nos dé una breve reseña sobre el libro. Gracias, hermano. So before we start with the question about the book, what drove you to write this about this topic? Well, my eye was caught by the incredible hostility that it's become socially accepted to express against men. Me di cuenta de que había una gran hostilidad en contra de los hombres. For example, the Washington Post has an article titled, "Why Can't We Hate Men?" Por ejemplo, el Washington Post tiene un título de uno de sus artículos llamado ¿Por qué no debemos odiar a los hombres? The Huffington Post editor tweeted, #KillAllMen. Sí, era una pregunta de por qué no deberíamos odiar a los hombres, y tenía un hashtag que decía mata a todos los hombres. Oh. And books have come out with titles like No Good Men and Are Men Necessary? Títulos de libros que desprecian a la masculinidad o a los hombres, expresándose de forma despectiva hacia los hombres. And sadly, even some men have jumped on the bandwagon. Y lo impresionante es que hasta hay hombres que han abrazado esta causa contra los hombres. A male book author wrote, "Talking about healthy masculinity is like talking about healthy cancer." Dice, hablar de masculinidad sana es como hablar de un cáncer sano, un libro escrito por un autor hombre. And the director of the movie Avatar was in the news. El director de la película de Avatar salió en las noticias Saying,
testosterone is a toxin that you have to work out of your system. Y dice, la testosterona es una toxina que tienes que buscar sacar de tu sistema. So I wanted to know, where is this hostility coming from? Y yo quería saber de dónde viene esta hostilidad. You can't really stand against a social trend unless you know where it's coming from and how it developed. No puedes estar en contra de, de esta corriente social a menos que averigüemos de dónde surge esta corriente. Okay, so the next question that our brother Danny was asking is, why can't we hate men? The first question. Because they're made in God's image like the rest of us. Porque Dios hizo al hombre a la imagen de Dios, como el resto de toda la humanidad. El hombre es hecho a la imagen de Dios y por eso no debemos odiarlo. And we do have to acknowledge that men have some unique strengths, the masculine strengths. Y tenemos que reconocer que los hombres tienen fortalezas únicas que Dios le ha dado al hombre. On the sheer physical level, men are bigger, stronger, faster. En el nivel físico, tan solo los hombres son más fuertes, más rápidos, más grandes. And because of testosterone, they do tend to be more risk-taking and more aggressive. Porque tienen testosterona, tienden a ser más aventurados, a enfrentar riesgos. And it's important as Christians that we acknowledge these as part of the creational givens. Y es importante que reconozcamos que son parte de las características de la creación que Dios ha dado únicas al hombre. And that we support and affirm them and encourage Christian men. Y que las apoyamos y estamos de acuerdo y debemos animar a los hombres por esas características específicas que Dios les ha dado. Excelente. En estos tiempos, pues, es verdad que se habla muy mal de los hombres y también es verdad que una mentira repetida muchas veces se hace verdad, ¿no? Entonces, tanto que circula esto sobre los hombres, pues afecta mucho la imagen del hombre, ¿no? Y si ustedes comienzan a investigar más dentro de la historia del cristianismo, ha habido muchos hombres piadosos, temerosos de Dios, que sabemos que nadie es perfecto, pero que han dado buen testimonio, ¿no? Así que no podemos generalizar a todos. ¿Quiere que traduzca eso, hermano? Sí, por favor. Yes, it has been said that a lie repeated many times for some people become like facts or the truth, and it's important to affirm the role of man in these times that has been attacked so much. Y el corazón de lo que dijo, para compartirle algo más, hermano. Perdón, no sé si recordé todo. Eso es todo. Okay, yes. Entonces vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: ¿los hombres protestantes comprometidos que van a la iglesia son más proclives a afirmar que son felices? So the question is, do you know if the Christian men or Protestant men or believers that are men who attend church, are they more likely to say that they are happy or satisfied in life because they are committed believers that go to church? Yes, a good part of the book, I report on sociological studies of Christian men. En una parte de mi libro doy información acerca de estudios sociológicos sobre los hombres cristianos. The cultural narrative is that Christian men are the worst offenders. They're exhibit A of toxic masculinity. La cultura narrativa secular en contra de los cristianos. Algunos afirman que los cristianos, hombres cristianos, son los peores de la toxicidad masculina. I'll give you just one example.
Les daré Ujú. un ejemplo. Ujú. The co-founder of the Church Too movement, which followed the Me Too movement, El cofundador del movimiento de, así como en inglés había el Me Too movement, donde alguien reportaba que había sido abusado, por eso era it's called Church Too movement. mhm, El movimiento yes, de la iglesia, en mi iglesia también, algo así, un movimiento en Estados Unidos. Ujú. she said the teaching of male headship in the home Ella dijo que enseñar que los hombres son la cabeza del hogar has created the rape culture that we see permeating American Christianity today. que ha creado la cultura de abuso sexual que permea supuestamente a la cultura cristiana de nuestros tiempos, esta mujer antagónica contra los hombres y el cristianismo, dijo. So the social scientists were listening to these charges Así que los científicos sociales estaban viendo las estadísticas, sociologists and psychologists, sociólogos y psicólogos, and they said, "Where's your evidence?" y le preguntaron, ¿dónde está tu evidencia para respaldar esas declaraciones? You're making these accusations, but where's your data? Estás haciendo estas acusaciones, pero ¿dónde están los hechos y la información para respaldar lo que dices? So they went and did the studies, and in my book, I cite about a dozen studies. Así que hicieron los estudios y en mi Ujú. libro cito alrededor de 12 estudios serios. Ujú. And what they found completely contradicted the cultural narrative. Y lo que encontraron en la evidencia de los datos y la información totalmente contradecía esa narrativa cultural anticristiana masculina. That Christian men who attend church regularly are the most loving and engaged husbands and fathers. Que los hombres cristianos que asisten a la iglesia regularmente son los mejores padres, más comprometidos en amar y cuidar de su familia. Let me give you some of the statistics. Déjeme y comparto algunos datos de las estadísticas. First, their wives test out as saying that their husbands are the most loving of any group in America. Sí, las mujeres, los datos de lo que daban testimonio las esposas es que sus esposos estaban dentro del grupo de los hombres más amorosos en el país. Evangelical Christian fathers spend more time with their children, 3.5 hours more per week, than secular fathers. Los padres cristianos que van a la iglesia eran los más comprometidos en pasar tiempo con sus hijos, alrededor de 3 horas y media más a la semana que los padres que no eran cristianos o no iban a la iglesia. Evangelical couples divorce at the lowest rate of any group in America, 35% lower than secular couples. Las parejas cristianas evangélicas tienen un porcentaje de divorcio mucho más bajo, 35% menos que las parejas que no son cristianas o que no van a la iglesia. And to everyone's surprise, they have actually the lowest rate of domestic abuse and violence of any group in America. Y definitivamente, para la sorpresa de estas personas que atacaban, tienen el porcentaje muchísimo más bajo de cualquier reporte de abuso o de conflicto en el hogar que cualquier otro grupo en los Estados Unidos. And to answer their first question, yes, they also test out as the happiest husbands and fathers. Y para responder la pregunta de forma más clara, sí, tenían el porcentaje más alto de los esposos y padres más plenos, que se sienten más plenos y felices de todos los hombres por la diferencia que hace Dios salir a la iglesia. Sometimes a quote can help crystallize. So let me give you a quote. A veces una declaración, una cita puede ayudar a tener claridad. Voy a dar una cita. The sociologist who did the largest study is at the University of Virginia. El sociólogo que hizo el estudio más grande o profundo es de la Universidad de Virginia. And he wrote an article in the New York Times
Y escribió un artículo en el New York Times in which he said, I'll give you the exact quote. en donde dijo, les daré la cita exacta: It turns out that the happiest of all wives in America are religious conservatives. resulta que las esposas más felices en todos los Estados Unidos son las que son conservadoras religiosas. Fully 73% of wives who hold conservative gender values and attend church regularly with their husbands 73% de las mujeres que asisten a la iglesia regularmente y se inclinan a sostener una postura conservadora sobre los roles entre hombre y mujer, have high quality marriages. tienen altos niveles de matrimonios de alta calidad. So this is not a pep talk from some religious leader. Así que esto no es una manipulación de alguien que dice, algo que dice un líder religioso. This is solid empirical research. Esto es evidencias empíricas, evidenciales que la gente vive sólidamente. These are facts that we should be confident bringing both into the church and to the public sphere. Estos son hechos y datos que debemos sentirnos seguros de compartir con la iglesia y con el mundo de la diferencia que hace nuestra fe. Completamente de acuerdo, sí, yo conozco de cristianos conservadores y comprometidos en la iglesia que uno puede ver su testimonio y reflejan esa felicidad, ¿no? Totalmente. Sabemos que los matrimonios no son perfectos, pero con todo eso, como dice la palabra de Dios en uno de los salmos, que la palabra de Dios alegra el corazón, ¿no? Solamente estar en la iglesia, poder escuchar el mensaje, que siempre son buenas noticias, nos trae mucha esperanza. Yes, we can testify that that's what we have seen. We've seen couples that are committed, the difference that God makes in their lives and being faithful to the Lord and attending church. It really makes a difference. And we can attest to that in our experience. We can see the difference that it made. So that's great. Those are great data that you're sharing with us. Thank you. Let me jump in and say that I focus mostly on the US just to keep the book limited, but I do have several studies in Latin America as well. Es interesante, dice, me enfoco solamente en por mi libro, el alcance de mi libro a Estados Unidos, pero también tengo otros estudios que son que abarcan a más lugares como en Latinoamérica también. Buenísimo. They show the same results, right? Right. Yes, very much so. Dice, y muestran los mismos resultados también con los hombres cristianos en Latinoamérica. Así es. Completamente de acuerdo. Bien, ¿por qué la iglesia es importante para los hombres? So why is the church important for men, or attending church is important for men? Very good question. These studies, well, let me start. The first pushback I always get is, but haven't we all heard that Christians divorce at the same rate as the rest of the culture? Sí, el primer reto que recibo en mis afirmaciones es que algunos han escuchado y dicen, pero ¿acaso no es cierto que los cristianos se terminan divorciando en el mismo porcentaje que los no creyentes? Entonces, ¿de qué sirve ir a la iglesia? Es la pregunta. It's one of the most widely quoted statistics by Christian leaders. Es una de las estadísticas más citadas por líderes cristianos sobre la alarma de que muchos se divorcian al mismo porcentaje. So the social scientists went back to the data and they made a very important distinction. Así que los científicos sociales fueron a revisar toda la información que teníamos y hacen una distinción muy importante.
between men who attend church regularly and men Entre who los- claim, yeah, okay. Entre Men who los attend hombres church- que asisten. I'm so sorry. Go ahead, yes. Men who attend church regularly versus men who claim a Christian identity but attend church rarely, if at all. Exacto. Dice que hay, y descubrieron los científicos esta información de que hay una diferencia enorme entre hombres que dicen ser cristianos y que van a una iglesia y casi nunca van, pero socialmente, religiosamente, ponen en las estadísticas que son cristianos y van a la iglesia, aunque casi nunca van, en aquellos que realmente son cristianos y que asisten a la iglesia regularmente. Let me give you the statistics on that. Pero déjenme darles las estadísticas en cuanto a esto. We would call these nominal Christians, right? These are men who would check the box in a survey saying that they're Christians, but who don't attend church. We call them nominal Christians. Si estos son cristianos nominales, solo de nombre, que marcan en la estadística, sí soy cristiano y voy a la iglesia, aunque no sea cierto. Their wives report the lowest level of happiness. Sus esposas reportaron el más bajo nivel de felicidad. They are the least involved with their children. Son los menos involucrados con sus hijos. Nominal Christians have the highest rate of divorce. Los cristianos nominales tienen el más alto porcentaje de divorcio. 20% higher than secular couples. 20% más alto que las parejas seculares que no son cristianas. And the real shocker is they have the highest level of abuse and violence than any group in America, even higher than secular men. Y lo que más causa shock en esta estadística, hombres que dicen soy cristiano, pero ni van a la iglesia o casi nunca van, tienen el nivel más alto de abuso doméstico, aún más que los que se consideran seculares, que no son cristianos. The sociologist I quoted earlier, Brad Wilcox, El sociólogo que reporté hace un momento, his name again is Brad Wilcox. Brad Wilcox. Brad Sí, Wilcox. Brad Wilcox. Ujú. Wrote an article in the magazine Christianity Today Escribió un artículo en la revista de Christianity Today o el Cristianismo Actual, saying that the most violent husbands in America are nominal Protestants who attend church rarely, if at all. son los cristianos solo de nombre, nominales, que casi nunca asisten a la iglesia o rarísima vez asisten a la iglesia. So these are men who apparently hang around the sides of the Christian church. They hang around in Christian circles enough to pick up the language of headship and submission. Wow, que estos son hombres que están alrededor de círculos cristianos, escuchan lo que les agrada, como el hombre es cabeza del hogar y de la mujer, y lo mal dirigen. But who don't have the biblical definition of those terms and put secular meaning into them. Pero no tienen la definición bíblica de esos términos de qué significa ser cabeza, cuidar, y no tienen esa definición y formación bíblica de esos conceptos. And so they put secular meanings in. Así que le ponen significados so the- seculares a qué significa ese rol de ser la cabeza. So the challenge to the church is, how do we draw these men in and disciple them effectively? Así que el reto para la iglesia es cómo nos contactamos con esos hombres nominales que rara vez asisten, que están alrededor de algunos círculos cristianos, para discipularlos. How do we encourage the men who are doing well Y cómo animamos a los hombres que están haciendo un buen trabajo. because they also feel the hostility of the secular culture? Porque algunos de esos hombres también sienten la hostilidad de la cultura secular. Thank you. And at the same Okay. time, how can we reach out to these nominals
y al mismo tiempo es cómo podemos alcanzar a estos nominales. That's very, very interesting. So what you're saying is that in the past, because I heard those statistics, they say, oh, it's the same percentage of secular culture in the church, the same percentage of divorce. But in these statistics, they are just taking into account men that they just check the box, I'm a believer, or I go to church even though they seldom do, right? Right. In Exactly. And so most of the Yes. surveys until now have just been, most of the surveys just are of evangelicals. So they get the numbers wrong. que muchos de los, o sea, lo que decimos es que en esas estadísticas que yo ya había escuchado decían, oh, hay el mismo porcentaje de divorcio en la iglesia que fuera de la iglesia, pero esto era basado en estadísticas donde gente pone la marca en las estadísticas de las preguntas del cuestionario y dice soy cristiano, pero en realidad no son cristianos comprometidos que asisten a la iglesia. Wow, So the typical survey will get, yes. the typical survey gets men who are better than secular men and men who are worse than secular men. So that's why the numbers are so misleading. Sí, por eso es que las estadísticas no muestran la realidad. But in reality, you say it's around 35% less divorce, right? Yes. With believers, Yes, right? that's a Sí. large number. Yes, of course. That's really Pero, impressive. que es muy impresionante de ver la diferencia que Dios hace. Obviamente, si todos fueran obedientes no habría eso, pero 35% mayor probabilidad de permanecer juntos que las parejas que no van a la iglesia o no conocen a Cristo. Excelente. Solo para terminar este punto que nos hemos extendido, que es muy importante, sobre los que atacan con estadísticas, comparando a los cristianos que se divorcian y a los no cristianos. Pienso que sabemos que en los matrimonios hay diferentes contextos, ¿no? Puede ser un cristiano casado con una inconversa, o entre un protestante casado con una católica y así. Pienso de los que no llegan a funcionar son cuando los matrimonios que asisten a las iglesias, ambos no se sujetan a obedecer lo que dice Dios en su palabra. Yes, Brother Danny is sharing that sometimes men that consider or women that consider themselves to be believers, they are not always married to believers. Sometimes one of them came to know the Lord, and they are in or mixed marriages that one of them is not a believer, and probably that also alters the divorce statistics, and also when one of them or both of them do not submit to Scripture or do not live out their faith, right? Yeah, secular people who read these studies ask, why is church so important? La gente secular que ve estas estadísticas dicen, ¿y por qué es la iglesia tan importante? It's because every week men are reminded that they're responsible to God for the way they treat their wives and children. Es porque cada semana cuando vamos a la iglesia somos recordados por la palabra de Dios cómo debemos vivir y los hombres cómo deben tratar a sus esposas y a sus hijos, y eso hace una diferencia enorme. Plus, they're around other men who share their conviction and can support them. Y además tienen el soporte de otros hombres alrededor de ellos que les ayudan a caminar en la fe para ayudarles. Plus, the church gives opportunities for the family to be together and have activities together. Y la iglesia le da la oportunidad a la familia de estar juntos, de tener actividades juntos como familia. And the church gives support to families who are in crisis. If they do have financial or other crises, they have support. Y cuando la familia pasa por crisis de la índole que sean, o relacional o financiera, la iglesia muchas veces es un soporte y un apoyo para mantener a la familia unida. And that's why surveys show that, in general, people who attend church are healthier and happier. Y por eso todas las estadísticas muestran que
las personas que asisten a la iglesia en general son personas que viven una vida con más felicidad y plenitud. That's beautiful. Amén. Ujú. Amén, así es. Así Bien, es. pasamos a la siguiente pregunta. Sabemos que este tema es bien profundo de los matrimonios, el divorcio, pero buenísimo consejo del hermano a Nancy. La siguiente pregunta es, ¿cómo son los padres cristianos devotos? So the next question is, how would talking about devout Christian fathers, what do they look like? What are devout Christian fathers like? So I also have a section in the book reporting on surveys done on how Christian husbands and wives actually interact. Tengo una parte de estadística dentro de mi libro de cómo interactúan los padres cristianos y los esposos y esposas cristianos. I didn't want to just give theological principles how they should act. No quería solamente arrojar principios teológicos de cómo se deben comportar. I wanted to see research on how they really live it out. Yo quería ver estadísticas de cómo realmente viven su vida. And again, the results were really surprising. Y nuevamente los resultados de estas estadísticas fueron me sorprendieron mucho. When asked in a survey, both husbands and wives spoke of headship and submission in very positive terms. Muy interesante que cuando hablaban de el hombre como líder espiritual de su hogar y ser la cabeza de su hogar y la sumisión bíblica, lo hablaban en términos muy positivos. They did not define headship as I get my way no matter what. No definían nunca que el hombre sea cabeza de su hogar como yo hago lo que se me dé la gana y solamente lo que yo quiero hacer. The vast majority defined headship as spiritual leadership. La mayoría definían este aspecto de que dice Pablo de que el hombre es cabeza del hogar como liderazgo espiritual. Meaning that the husband, father, is responsible for the spiritual growth and health of his wife and children. Donde el hombre tomaba responsabilidad de decir, yo soy responsable por el cuidado espiritual, el crecimiento espiritual de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. In practical terms, that means the husband makes sure the family gets to church on Sunday. En términos prácticos y sencillos, el esposo tomaba el rol de asegurarse que toda la familia iba a la iglesia los domingos. It means the husband and father make sure they go to Bible studies and other Christian church activities. Sí, que el padre toma un rol activo en cuidar que su familia está conectada con Dios, siendo parte de las actividades espirituales de la iglesia a la que pertenecen. That he leads the family in family worship. Que también lidera a la familia en oración o en adorar a Dios. That he models depending on God in prayer. Que modela con su vida el aprender a depender de Dios a través de la oración. And that he shows an example of Christian obedience. Y que muestra en su vida un ejemplo de una persona que quiere obedecer a Dios, que obedece a Dios. Several of the wives who were surveyed Así que algunas de las mujeres que estaban en estas estadísticas said, if the children don't see their father praying and reading the Bible, why will they think it's important? si los hijos no ven que sus papás oran y leen su Biblia, ¿cómo podemos esperar de que los hijos sepan que es importante hacerlo si no ven a su papá hacerlo? Of course, mothers have influence too. Por supuesto que las esposas, las madres tienen una influencia muy importante también. But if they don't see the fathers
living out their Christian faith, they are likely to conclude that religion is for women and children. Pero si no ven a su papá ser un modelo de un hombre que busca a Dios, van a concluir en sus mentes de que Dios o lo espiritual o la religión es para las mujeres y los niños, no para los hombres. Let Tremendo. me give you the largest study done. Déjeme comparto el estudio más grande que se hizo al respecto. It was a 35-year longitudinal study. Fue un estudio prolongado de 35 años It won several awards, y ganó varios premios este estudio. and it found two surprising things. Y encontró dos cosas sorprendentes. First, fathers, they were studying how parents successfully pass on their faith to their children. Estaban estudiando en esas estadísticas cómo es que los padres pueden pasar la fe de una manera exitosa a sus hijos. First, fathers matter more than mothers. Este estudio arrojó la siguiente información, que el rol del padre es un rol vital que tiene todavía mayor importancia que el rol de la madre. When I tell my students this, they say that's not fair. The female students say that's not fair. Cuando comparto esas estadísticas a mis estudiantes, las estudiantes mujeres dicen, esto no es justo. I say, I'm sorry, it's a fact. Y ella les dice, lo siento, ese es un hecho, es una realidad documentada. The second thing they found was the quality of the relationship with a father matters. La segunda cosa que importaba era la calidad que los hijos tienen con su padre, importa mucho. If the child perceives his father as cold, distant, and authoritarian, Si un hijo percibe que su padre es frío, distante y autoritario, even if he's a moral exemplar, even if his Au- theology, even if he's a moral exemplar, aun si es un ejemplo de moralidad ese hombre, even if his theology is perfect, aun si su teología y sus conceptos de Dios son perfectos, even if he's a pillar of the church, aun si es un líder, pastor o líder en la iglesia, if he is cold and distant, his children will not follow him in the faith. si él es frío y distante con sus hijos no lo van a seguir en su fe. Tremendo. The relationship has to be warm, close, and loving. La relación tiene que estar cercana, debe ser cálida y debe ser amorosa. And again, that's solid empirical fact. Y esos son hechos empíricos sólidos, es una realidad. Súper. Excelente. Bien, ¿cómo los hombres cristianos destruyen los estereotipos? Okay, so the next question is, how do Christian men break down stereotypes? Well, you know, we've covered that pretty well with the sociological studies of Christian men. Sí, eso lo cubrimos bastante bien con los estudios sociológicos de los hombres cristianos. Yes, you're right, yes. Because many people do assume that Christian men are the most abusive, and in fact, they're the least abusive. Sí, porque estudios seculares de la cultura que ataca el cristianismo cree que los hombres cristianos son machistas porque son el jefe de la cabeza de su hogar, y en realidad todos los estudios muestran que son los menos abusivos, los más amorosos. Entonces, eso es un estereotipo errado, sí. Bien. ¿Por qué es tan importante la autoridad de la madre? So, what is the importance of the role of the mother? Why is maternal authority important? Yes, this is particularly important in fatherless homes.
El rol de la madre Right. es muy importante, sobre todo en hogares donde no hay padres, madres solteras. Or in homes where the father is abusive. O en hogares donde el padre es abusivo o está ausente. The father needs to be supporting the mother's authority. The father, you say, right? The father Right. needs The to be father supporting needs the to mother. support the mother's authority. Sí, el padre Ujú, ujú. necesita apoyar la autoridad de su esposa como madre. Because when especially for boys, when boys start to get bigger and stronger than their mothers physically, Porque cuando los niños crecen y se empiezan a hacer más grandes y fuertes que la mamá, many of them stop respecting her. hay muchos jóvenes que dejan de respetar a su mamá. And then they don't benefit from her wisdom and her knowledge and her expertise. Entonces dejan de beneficiarse de su sabiduría, de su experiencia, de su conocimiento de su madre al no tenerla en ese rol de respeto. In my book, I quote a psychotherapist En mi libro cito a un psicoterapeuta who says our mental hospitals are full of these boys who've been able to bully their mothers. Dice que los hospitales de salud mental o manicomios están llenos de personas de hombres o jóvenes que son irrespetuosos con sus madres. So they are, on the one hand, they're suffering from the loss of their father, if their father is abusive or absent. Por un lado, están sufriendo la ausencia o de su padre, si es ausente o abusivo. But the psychotherapist says the children suffer just as much from the mothers who they have bullied into submission. Pero dice, who has bullied into submission? The father to the mother. No, the children, these children. young men, Yes. young men, because they're bigger and stronger than their mother, they no longer listen to her. Yes. And they bully her until she stops even trying to give them guidance. Ok, que algunos de estos niños que crecen mal y que llegan a ser abusivos con su propia mamá, irrespetuosos, abusivos, respondiéndole más mal, llegan and they suffer, you say? Because Yeah. So the psychotherapist says they lose their mothers, not because their mother's still there, right? yeah. But they lose her because they no longer respect her, and so she no longer can parent them. Yes. Thank you. So que la mamá llega a un punto que se desanima tanto de tratar de dar dirección y ayudar a sus hijos ante el irrespeto, la falta de respeto, que dice, ¿para qué intentarlo? And the psychotherapist says that many of the young men who are in adolescent psychiatric wards, y dice are que muchos people de who've estos lost them. Y dicen que muchos de estos hombres que se encuentran en hospitales de salud mental presentan este cuadro que acabamos de describir. Are suffering from the loss of their mother, even though she's still there. Y están sufriendo de la pérdida de la presencia de su mamá o de la dirección de su mamá, a pesar de que su mamá está todavía presente. Están sufriendo de esto y afecta su salud mental. So that's why mother's authority is so important. Así que por eso es que la autoridad de la mamá es muy importante también en un hogar. Yes. The Latinos in Mexico, they have a remedy they call la chancla. Means that people, some mothers, they get their sandals or shoes, so they spank the children. So they say it in a funny way. They say the remedy is la chancla. Ok. La siguiente pregunta es
justamente lo que hemos hablado del matrimonio, pero algo específico, ¿no? Más mujeres que hombres solicitan el divorcio, ¿y por qué? Yes. So is it true that more women women rather than men they take the initiative on divorce, and why? Yes. The latest statistics I saw were 80% of divorces are initiated by women. Las estadísticas últimas que revisé, 80% de los divorcios son iniciados por la mujer, no por el hombre. Ujú. And among college-educated women, it's 90%. Y entre las mujeres que tienen una educación universitaria es el 90% que inician el divorcio. Wow. And I think you asked why. Largely because feminism has taught women to expect more out of marriage. Es porque, pues creo que, ¿por qué es esto? Bueno, por un lado tenemos la ideología feminista que ha enseñado a las mujeres a esperar más de sus esposos en el matrimonio. And most men have not made that change, that mental change. And so they have opposing expectations. Y así que muchos hombres no han hecho ese cambio mental y son expectativas no llenadas o que se encuentran expectativas contrarias. And of course, since women, So women have a larger expectation of the role of their husband because of feminism, but men, they have not make that behavioral change. So that makes the women to be dissatisfied in marriage, right? that's what the social science studies show, yes. Sí, entonces los estudios científicos muestran que la mujer dice, yo debo esperar más de mi esposo debe hacer esto, pero el hombre no ha hecho ese cambio para llenar esa expectativa y eso es una de las causas que han encontrado los sociólogos. But there's another reason. Pero hay otra razón. In the past, families were embedded in a larger kinship group. En el pasado, las familias eran parte de un grupo social. And so both husband and wife had a wider range of emotional support. Así que tanto el esposo como la esposa tenían muchas personas a su alrededor para hacer un apoyo y un soporte emocional. Sorry, se congeló. You've stuck. You're stuck. Yes. Yes. We don't see you moving. I don't know if it's the internet connection. Now we see you. Now Yes. we're back. Yeah, we're back. Yes. We're back. Yes. With the breakdown of the extended family, husband Sí, and wife cuando se rompe ese soporte de la familia extendida en torno al matrimonio, husband and wife are much more dependent on one another for emotional support. entonces no les queda al esposo y a la esposa más que ser dependientes el uno del otro, porque están prácticamente aislados, no tienen ese soporte familiar que antes existía para apoyarse solo el uno en el otro. And once again, I quote a very well-known psychotherapist. Y cito a un psicoterapeuta muy conocido. In general, it's women who are looking for greater intimacy than men are. En general, generalmente las mujeres tienden a ser las que toman la iniciativa en querer tener una creciente intimidad o conexión relacional con sus esposos. And again, this is partly because in a modern society, the nuclear family is so isolated. Y esto es porque en la sociedad moderna, el núcleo de la familia tiende a estar más aislada que en el pasado, rodeada de familia y soporte. So they're much more dependent on one another. Así que son más codependientes el uno en el otro, el esposo y la esposa. In addition, En adición a esto, before the Industrial Revolution,
the whole family Antes, worked together. antes de la revolución industrial, todas las familias trabajaban juntos. The husband worked alongside his wife and children all day. El esposo y la esposa trabajaban, por ejemplo, en el campo, en la agricultura, todo el día pasaban juntos como familia. So that economic interdependence gave the family much stronger bonds. Así que la interdependencia económica y que todos cooperaban y sacaban adelante su sustento, eso daba mucho mayor unidad familiar. Today, husband and wife are apart from each other all day. Así que en nuestro tiempo, mira qué diferencia que el hombre trabaja por un lado, la mujer por otro y están separados todo el día. The children are at school and in after school activities. Así que los niños, los hijos están en actividades de la escuela por otro lado. And so the family comes together at night and has to recreate bonds out of nothing, practically, you know? Así que la familia tiene que juntarse otra vez en la noche cuando llegan de sus trabajos, llegan de la escuela y no tienen algo en común que estuvieron trabajando, haciendo, que están sacando adelante la familia y tienen que crear de la nada una conexión. Right, they're trying to connect without any really common activities. Tienen que conectarse sin ninguna actividad en común. Tremendo. Ya. So I do think that that's a big part of the rise of divorce. Y creo que esa es una gran parte de pues la desintegración familiar que hay en nuestros tiempos y el divorcio. Wow, Very, very, very interesting. Wow, very good. Bien, sobre este punto quisiera que me responda Nancy. Hay hombres, bueno, aquí en los Estados Unidos, ¿no?, que durante el matrimonio se esforzaron para pagar los estudios de la esposa por muchos años y cuando ella consigue terminar la carrera, lo termina dejando. Yes. A sad phenomena or situation we have seen in the United States with some Hispanic men is that they work hard and the wife, or they try to provide so that the wife can have an education. And sometimes she completes college and has a better job, and suddenly she leaves the husband that helped her pay the tuition. And have you seen that that's a commonality sometimes in some people? Or well, there's a wider problem too, and that is that men are falling behind in education. You know, do you realize that? Well, go ahead. Men, Yeah. it's not just families, but men are falling in general. Men are falling behind in higher education. sí, ahora hay un problema también que porque el hombre saca adelante a la familia trabajando, tiende a quedarse atrás en tener una educación, en continuar su educación. Universities are now 60% female students, 40% male. Wow, las universidades actualmente son 60% mujeres, 40% hombres. Wow. Graduate school, more women graduate from graduate school than men. Maestrías y doctorados se gradúan más mujeres que hombres. Increíble. More women graduate from professional school like law and medicine. Más mujeres se están graduando como abogadas o como doctoras que hombres. So there is a wider problem of women now being better educated than men on average. Así que sí, hay un problema donde actualmente las mujeres tienden a estar más educadas, con mayor nivel educativo que los hombres. And this is causing, again, opposite expectations in marriage. Y estos son, pues también esto trae expectativas distintas en el matrimonio, opuestas. And when you talk about the church, women are going to have to accept that they need to respect men who may not be as educated as they are. Y cuando llegamos a los roles de la iglesia, hay mujeres que tienen que aceptar
que tienen que respetar a sus esposos o como cabeza del hogar que tienen menor educación que ellas. Wow. And who make more money than they do too. Y que hacen quizá menos, les pagan menos a sus esposos porque tienen menos nivel educativo que a ellas que tienen maestría o doctorado, algunas. The most recent statistic I saw is that 40% of women now make more money than their husbands. Las estadísticas que vi ahorita es que 40% de las mujeres en los Estados Unidos tienen mejores sueldos que sus esposos. So Wow. So Christian women really need to take to heart that they still respect their husbands in the role that God has given them. Así que las mujeres cristianas que están en esas circunstancias tienen que tomar de verdad en su corazón la dirección de Dios, de que son llamadas a respetar a sus maridos y darles el rol que Dios asigna como en un buen liderazgo cristiano, por supuesto, a pesar de que ellas tengan más educación y ganen más. Así es. Wow. Bien. Hermano, ¿puedo hacer una pregunta sobre la sí, familia? Sí, claro. Yes, Professor Nancy, I wanted to ask you about when you mentioned that families, the husband works away, the wife works away, the children are at school, and then they come together, and now we have the issue of the tablets, right, and electronics, and what practices have you seen that are helpful for those families that in the past, before the Industrial Revolution, they were working together, and now what activities or what things help so that we create a commonality where we can connect as families? ¿Qué cosas funcionan si el esposo trabaja por un lado, la mujer por otro, los hijos en la escuela, luego las tabletas y electrónicos, la televisión? ¿Qué prácticas se ha visto que funcionan donde las familias pueden conectarse en algo en común? What sort of practices, or how can we change that or help a little bit so that the families have a connection? I think for starters, parents should take on the primary responsibility for their children's education. Sí, para empezar, yo creo que los padres deben tomar la responsabilidad primaria sobre la educación de sus hijos. That can mean homeschooling. Eso puede llegar a significar, como vimos hace poco, homeschooling, enseñarles en casa. But for families who can't do that, sitting down with their children and supervising their homework. Pero para aquellos que no puedan hacer homeschooling, sentarse con sus hijos y supervisar sus tareas. During the pandemic, when many children were learning via Zoom, durante la pandemia, cuando muchos de los niños estaban aprendiendo en la escuela por medio de Zoom, many parents were shocked at what was being taught in the classroom. They were seeing it for the first time. Muchos padres entraron en shock en ver las cosas que les estaban enseñando en las escuelas a sus hijos. They were just trusting the public schools to support what parents believe, and the schools don't do that anymore. Estaban confiando que la escuela iba a hacer un buen trabajo en enseñar a sus hijos una buena educación moral o enseñanzas que se dieron cuenta que eran contrarios a lo que ellos sostienen. So it is imperative that Christian parents sit down with their children and go through their homework and discuss the ideas and help them to develop a Christian perspective on the ideas that are being taught. Así que si no haces homeschooling, es imperativo que los padres cristianos se sienten con sus hijos, vean las tareas, las cosas que les están enseñando en la escuela para que tengan la oportunidad de orientar a sus hijos en lo que están recibiendo. And the pandemic also made a change in how fathers view their role in the family. Y la pandemia también tuvo un efecto en el rol que los padres ven que tienen en su familia. Many fathers worked from home, worked remotely during the pandemic. Muchos padres comenzaron a trabajar en Estados Unidos desde casa en forma remota durante la pandemia. Harvard University did a study. La Universidad de Harvard hizo un estudio. And here was their conclusion.
Y esta era la conclusión. During the pandemic, 68% of fathers said they got closer to their children. Durante la pandemia que estuvimos encerrados, 68% de los padres dijeron que tuvieron una mayor cercanía, se acercaron a sus hijos. And it said they don't want to lose that. Y decía este estudio de Harvard, no quieren perder esa cercanía que tuvieron al estar en casa. So many fathers discovered they enjoyed having a closer relationship with their family. Así que muchos padres descubrieron que realmente disfrutan tener una cercanía mayor con sus familias. They want to continue having maybe a hybrid situation where they work at least some days from home. Y para aquellos que tienen ese tipo de trabajos, que pueden trabajar desde su computadora, desde casa, expresaron esos padres en Estados Unidos que querían mantener algo híbrido de poder trabajar desde casa más seguido. Or flexible hours so they can sometimes go to a child's sports event. Para tener un poco más de flexibilidad en sus horarios laborales, como para poder asistir a algún evento escolar de sus hijos, por ejemplo. A friend of mine is an auto mechanic. Un amigo mío es un mecánico de autos. And he takes all of his paperwork home and sits at the kitchen table with his children while they do their homework. Así que cuando tiene que hacer trabajos administrativos de su taller mecánico, se lleva todos sus papeles a la casa para poder trabajar desde casa mientras está a un lado de sus hijos, que sus hijos están haciendo la tarea. So he's there to answer their questions and Así que help them está understand. Así que está Answer the disponible. question. Oh, sorry, go ahead. No, sorry. Answer their questions and help them to understand what they're learning. Así que está disponible a un lado con sus hijos para poder responder sus preguntas y ayudarles y ver lo que están aprendiendo. So there are a lot of ways that people can, parents can get more involved with their children's lives. Así que hay muchas maneras en las que podemos involucrarnos más intencionalmente en la vida de nuestros hijos. Excelente. Thank you. Doctor Moore, un momentito, necesito mover algo aquí, si mientras que va preguntando a la... Claro, ¿quiere que siga con la siguiente? Sí, por favor. Okay, Voy a- yes. So, why there is this is a question? Why do we need men to be present or to be intentional to save a marriage? Oh, because God calls men to take the initiative. ¿Por qué Dios quiere que el hombre esté presente para salvar un matrimonio? Es porque Dios quiere que los hombres tomen la iniciativa. And again, in my book, I cite studies Nuevamente en mi libro cito varios estudios that show that the quality of the marriage depends mostly on the husband. que muestran esos estudios que la calidad de un matrimonio recae de una manera muy fuerte sobre los esposos. This is contrary to the cultural narrative. Esto es contrario a la narrativa cultural que escuchamos. Most people assume that it's the wife who she has the social skills and it's up to her to make the marriage work. Muchos asumen que la esposa es la que tiene las habilidades sociales, interpersonales, relacionales y que depende de ella hacer que un matrimonio funcione. But a person I quote is the best known marriage psychologist in the country. Pero la persona que cito en mi libro es el psicólogo matrimonial más reconocido en los Estados Unidos. He has researched couples for 50 years. Él ha hecho investigaciones de parejas por 50 años. And his finding is men lead whether they want to or not. Y su investigación es que los hombres son líderes, lo quieran o no. ¿Es it John Gottman? No. John Gottman. Ok, Yes. sí.
Sí, John Gottman es un gran investigador. Yeah. He says that the quality of the marriage depends to a large extent on the husband. Dice que John Gottman, este gran psicólogo sobre matrimonios, dice que la calidad de un matrimonio depende en una gran porcentaje en el esposo, en el hombre. Of course, women have responsibility to make the marriage work as well. Por supuesto que las mujeres tienen una responsabilidad en hacer que su matrimonio funcione, por supuesto. But he has studied troubled marriages, marriages in crisis. Pero él ha investigado a matrimonios en crisis. And he says, even in troubled marriages, women continue to reach out for connection. Y dice que aún en los matrimonios que tienen problemas, que enfrentan problemas, se ve que las mujeres siguen intentando hacer conexión con el esposo en medio de los problemas. So the marriage depends on whether the husband responds. Así que mucho depende de si el hombre responde. And I think that supports the biblical view that God has given men leadership. Y creo que lo que arroja estos datos de información muestra el rol de liderazgo del hombre que en la escritura se ve que Dios da al hombre. And John Gottman, the psychologist, says his goal is to encourage men. Go ahead. Y el psicólogo John Gottman dice que su meta es animar, exhortar a los varones, a los hombres. His goal is to encourage them by telling them how much power they actually do have to make their marriage better. Y trata de concientizar a los hombres animándolos para que se den cuenta en esas estadísticas qué tanto influencia y qué tanto depende de ellos para animarles a crecer y hacer lo que les corresponde. That's great. Excelente, bien. Ahora sí paso con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cura para el cáncer matrimonial y la sanidad para los malos tratos en las familias cristianas? So what is the cure for marital cancer and the healing for abuse in Christian families? Once again, the cultural narrative has largely made it the responsibility of the wife. Una vez más, la cultura narrativa popular ha hecho la responsabilidad de la mujer regularmente. Books on marriage often Varios say, libros if you de would matrimonio. go ahead. Sorry. Often say, if you would just love him unconditionally, Dicen, le dicen a la mujer, si solamente lo amas incondicionalmente, Ujú. if you would just forgive him unconditionally, si lo perdonas incondicionalmente, if you would make his favorite food, si le cocinas la comida que más le gusta, if you would be more submissive, si eres la esposa más sumisa, he will blossom into the man you want him to be. lo vas a llevar a ser el hombre que quieres que él sea. I'm actually quoting a pastor there. Dice, de hecho estoy citando a un pastor que dijo eso. Wow. But we know that the person who has less power in any relationship Pero sabemos que la persona que tiene menor influencia o menor poder en cualquier relación cannot influence someone just by being a good example. no puede ser una influencia solo por ser un buen ejemplo. Especially since you asked about marital cancer, which means abusive relationships. Especialmente si estamos hablando del cáncer matrimonial, que significa relaciones abusivas. We know that you cannot change someone who's being a bully. If you want to hurt people, you are a bully.
Sí, sabemos que no puedes cambiar a un bully, un abusador. Si estás abusando a las personas, eres un bully. by appeasing them and placating them. Para tratar de apelar a él y aplacarlo, sometiéndote a todo con alguien que te está abusando. We know that when there's a playground bully. Sabemos que cuando en un lugar de juegos, por ejemplo, de los niños, viene un bully, We know that with a belligerent nation. eso lo podemos ver también con una nación que invade a otra y que quiere hacer bully a otra nación. But somehow, marriage counseling has implied that if the wife would just please and placate, that will fix it. Pero de alguna manera alguien piensa de que si la esposa que está viviendo el abuso trata de aplacar a su esposa siendo sumisa y dejando que la abusen, que eso lo va a aplacar. Fortunately, very recent books have started to change that message. Afortunadamente, libros recientes han buscado cambiar esa mala percepción recientemente. If there is genuine abuse happening, Si existe verdaderamente abuso en una relación, the answer is Matthew 18. la respuesta se encuentra en Mateo capítulo 18. Jesus' words in Matthew 18, Las palabras de Jesús en Mateo 18. if somebody is sinning against you, you have to confront them. Si alguien peca contra ti, tienes que confrontar a la persona que pecó contra ti. Respectfully, lovingly, but you let them know. Lovingly, I'm so sorry. but you let them know that what they're doing is wrong. Exacto, tienes que dejarles saber de una forma respetuosa, no de una forma beligerante, pero tienes que dejarles saber que lo que hicieron estuvo mal y que te dañó, que te lastimó. And if they don't listen to you, you bring in some witnesses. Y entonces, si no te escuchan, para corregir su conducta, tienes que traer a 2 o 3 testigos. And if they don't listen to the witnesses, you go to the church. Y si no escuchan a los 2 o 3 testigos, lo presentas delante de la iglesia, dijo Jesús, de la And if they comunidad. don't listen to the church, that might be time for church discipline. Y si no escucha a la iglesia, es tiempo de ejercitar la disciplina eclesiástica. So the most recent books on marriage give Jesus' answer to marital conflict. Así que últimamente he visto que algunos libros que hablan de este tipo de problemas en el matrimonio utilizan la respuesta que Jesús da en Mateo 18 de cómo tratar con una persona abusiva. And I should say, although the majority of abuse is from the husband, it does sometimes. We're not saying that women are never abusive. They are too sometimes. Sí, y por supuesto de que sí llega a haber casos donde hay mujeres que son abusivas con sus esposos, pero en la mayor cantidad de las ocasiones, o en el más alto porcentaje, tienden a ser los hombres quienes son abusivos con sus esposas. So Matthew 18 applies whoever is sinning in a relationship. Así que Mateo 18 se aplica a cualquiera que está pecando contra el otro en una relación matrimonial, en cualquier relación. Excelente. Bien, ¿qué versículos se toman fuera de contexto para justificar la masculinidad tóxica en los hogares cristianos? Which examples of Bible passages have you seen that are taken out of context to support toxic masculinity? Well, I think we have to go back to those nominal Christians that we talked about earlier. Bueno, para responder esa pregunta tenemos que ir a ver los cristianos nominales, solo de nombre, de los cuales hablamos hace un rato. Because they are the ones who are going to take verses out of context. Porque ellos son los que van a utilizar estos textos fuera de contexto para justificar su conducta. So they will take verses on male headship and define it in terms of I have complete control. Así que van a tomar los contextos donde el apóstol Pablo habla del liderazgo del hombre sobre su hogar y lo van a tomar para decir yo estoy en total control, hago lo que quiero, ¿no? I do quote therapists who've worked with abusive men.
así cito también en el libro a terapistas que han trabajado o han tratado de ayudar a hombres abusivos. And some of them simply say, I was the head, I could do whatever I want with my wife and children. Y algunos dicen, yo soy la cabeza, puedo hacer lo que quiera con mi esposa y con mis hijos, porque yo soy la cabeza. Right. And of course, the same with the verses on submission. Lo mismo con los versículos como en Efesios 5, que hablan de la sumisión. Nominals will use those to justify abuse. Nominal Christians. Estos cristianos de labios para afuera o de nombres van a citar esos pasajes para justificar su abuso. They have again, I have literally read abusive men say, Así que she wouldn't submit. Sí, he escuchado literal. She wouldn't submit, so I had to put her in her place. Ya, he escuchado a hombres abusivos decir, no se sometía a mi esposa, así que la tuve que poner en su lugar. Sí. So I think men who are authentic Christians and led by God's Spirit do not misuse the verses. Así que los hombres que son verdaderamente cristianos, que aman al Señor, se someten al Señor, nunca van a sacar de contexto y abusar estos textos bíblicos para justificar una conducta que no es aceptable ante Dios, ¿no? A man who submits to Christ understands the positive meaning of submission. Un hombre que se somete a Cristo entiende el sentido bueno y positivo del concepto de sumisión. Perdón, no sé, we're not listening. It's like there's a... Se paró la señal para ese momentito. Can you hear us? Yes, I can hear you. Okay. Can you still hear me? Yes. We lost the last second, so if you could. Okay. Se ha paralizado la pantalla. Yes, the screen was frozen. Okay. I think I ended. I think you caught the last bit. I said a man who submits to Christ will have a positive view of what it means to submit. You know, Okay. That when his wife and children, he will have a positive definition of that term. And what is the positive definition so I can share them? We'll share it with them. Ajá. La Do you know- pantalla. You know, we use sometimes it helps to ask how we use that word in other contexts. Sí, que tenemos que ver el sentido positivo de la sumisión que Dios nos pide y verlo en el contexto. Like a philosopher will say, I submit to you this argument. Por ejemplo, un filósofo dice, someto a ti este argumento. Right. Or a submission is where I offer my best thoughts and my best advice to you. I give you a submission. O a veces dice, voy a someter a ti o darte, ofrecerte mi mejor consejo para ayudarte, ¿no? So the typical way we use it actually is to give another person my best ideas, my best thoughts to help and support them. Así que generalmente la forma positiva de usarla es dar a una persona lo mejor de mí, mi mejor consejo, mi mejor ayuda, ofreciéndole a esa persona. When we submit to Christ, he doesn't squash us. Cuando nos sometemos a Cristo, Cristo no nos aplasta. He doesn't deny our identity. No niega Cristo nuestra identidad. When we submit to Christ, he gives us the strength to be who he created us to be. Cuando nos sometemos a Cristo, nos da la fortaleza para ser las personas en Él que Él nos creó para ser en Él. Sí, To offer up to him all of our skills and talents. Le ofrecemos nuestras habilidades y talentos. So if we look at the broader meaning of submission, especially our submission to Christ, that Así will give que- us a positive definition. Así que si vemos el sometimiento a Cristo, como se ve en la Biblia, vamos a ver un aspecto mucho más positivo de lo que es la sumisión, que no significa
So submission doesn't mean to be squashed, to be or men that they want to submit their wives. It's like very interesting because don't you think that the order is for wives to submit to their husbands, not for husbands to make their wives submissive, right? Yeah, that's a good point. Exactly. Who is Jesus talking to? Yes, he never commands husbands to make their wives submit. Sí, le comento a la doctora, a la hermana, de que el libro de Efesios dice: esposas, sométanse a sus esposos, y también dice: sométanse unos a otros, el verso 22, pero dice: sométanse a sus esposos, no dice: esposos, sometan a sus esposas, sino esposas, voluntariamente sométanse a sus esposos, y el esposo debe amarla como Cristo amó a la iglesia, claro. Ok. Bien, como estamos con la hora, no sé si una última pregunta para terminar. Yes, one last question to finish. We appreciate your generosity with your time. Thank you so much. Ok, ¿qué papel jugó la revolución industrial en transformar el ideal masculino? Creo que nos va a decir que eso ya lo respondió, pero... Ok. Sí. Ya, esto, déjame ver. Or is there something more to talk about the role that the industrial revolution played in the role of men? Or that's something we already covered? No, we didn't cover. Okay. I would like to cover the role of the Industrial Revolution, and then maybe the role of Darwinism. Excellent. In framing, in influencing the secular view. Okay. So many people think the negative view of masculinity, that it's toxic. Hay personas, sobre todo en el movimiento feminista de nuestros tiempos, que ve el rol del hombre como un rol negativo, tóxico. They think it started in the 1960s with second wave feminism. Empezó alrededor de la década de los 60 con el feminismo. It actually started much further back. Pero en realidad empezó mucho antes de 1960. It started with the Industrial Revolution. Esto comenzó con la revolución industrial. Like we said before the Industrial Revolution, families worked together all day. Antes de la revolución industrial, las familias trabajaban y estaban juntas todo el día, como lo dijimos. The husband was working with people he loved and had a moral bond with. El hombre estaba trabajando con su familia que amaba, con la que tenía una conexión profunda. The Industrial Revolution took work out of the home. La revolución industrial llevó el trabajo fuera de los hogares, separó a la familia. There was a loss of family farm, family industry, family business. Se perdieron muchísimos negocios, granjas familiares, criaderos de animales, agricultura familiar. And instead of working with their family members, men worked as individuals with other men. Y ahora, en vez de trabajar el hombre con su esposa y sus hijos, ahora el hombre trabajaba con otros hombres en un trabajo aparte. Which was a very different work environment. Que era un ambiente de trabajo muy distinto al que tenía con su familia. And that's when we see in the literature of the day, people start to say that men were changing. Y ahí es cuando empezamos a ver en los libros, la literatura de esos tiempos, que se empezó a ver el cambio en los hombres. They began to protest that men were losing their caretaking ethos. Y empezaron a ver que los hombres estaban perdiendo su rol de cuidar de su hogar. That they were becoming egocentric, self-centered. Que se estaban convirtiendo más egocéntricos, centrados en sí mismo. And that they were even turning their work into an idol. Y que estaban convirtiendo su trabajo en un ídolo. Instead of taking their identity from their family and church, en vez de tomar su identidad de ser parte con su familia y su comunidad cristiana en la iglesia, they began to take their identity from work, from accomplishment, from professional achievement. Empezaron a tomar su identidad y su valor
de lo que hacían en su trabajo o lo que profesionalmente lograban o en llevar adelante su negocio. So already in the 19th century, you begin to see very negative portrayals of men. Así que ya en el siglo XX se empieza a ver una presentación muy negativa de los hombres. So when you trace the cause, you can tell better how to fix it. Así que cuando podemos rastrear la causa de la situación actual de los varones, tenemos herramientas que son útiles para poder resolver el problema que estamos viendo. If it started with the disassociation, the disconnection of men from their families, Si todo empezó con la desconexión de los hombres de sus familias, the solution has to be to find ways to reconnect families, to reconnect fathers and husbands to their families. así que la solución probablemente parte de eso es ayudar a que se reconecten los hombres con sus familias. Excelente. Le agradecemos a Nancy por este tiempo. Ha sido muy edificante tocar este tema, aunque ha quedado corto, la verdad, porque es tan amplio que cada pregunta pues se extiende, pero le agradecemos por este tiempo, que es de mucha bendición. We are so grateful for your time. Your expertise in this area has been such a blessing for us. I know I see a lot of the comments in the audience interacting, and they say that these topics should be spoken more or taught more in church, and there's a need for these. So we appreciate you. Thank you so much for the time you have given us. Thank you for having me. I really enjoyed it. Thank you. Entonces, Que acá voy a mostrar el libro y también vamos a compartir el link donde pueden encontrar todos los libros de Nancy, incluido aquí La guerra tóxica contra la masculinidad. Van a poder encontrar el libro Verdad Total, el más conocido por todos, Hallazgo de la Verdad, Ama tu cuerpo y Salvemos a Leonardo. En el link que hemos mostrado, entonces pueden encontrar toda la información cómo obtener los libros, que los recomiendo a todos, muy edificante, como ustedes han estado viendo aquí en el libro de Nancy. Entonces, agradecemos una vez más por su tiempo a Nancy, y que Dios siga bendiciendo su ministerio y su vida y su familia. so once more, thank you so much. May the Lord bless you, bless your family, your ministry, and we appreciate you. The Lord bless you and have a beautiful day and week. And have a And wonderful Christmas. And Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Yeah. Exactly. And Happy New Year as well. Thank you. Thanks to all of you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Okay. Hoy, pues compartan, denle like en los canales de nuestro hermano Dani, en el canal también donde se está transmitiendo de Carlos Andrés Moore. Ajá. Compartan, que esto llegue a muchas personas. Yo creo que son temas muy relevantes para la iglesia, para las familias. Sí. Me gustó mucho esta entrevista y también la del hermano Wayne, Israel Wayne, de homeschooling. Sí. Son necesarias para fortalecer a las familias, así que excelente, hermano Dani. Sí, gracias, doctor Moore. La verdad que estos temas nos ayudan a conocer más sobre los beneficios de la iglesia, sobre los beneficios de leer buenos autores, ¿no? Que nos ayuden en estos temas, que muchos quizás que estén viendo este en vivo van a ver pues el problema que hay, ¿no? Sobre la toxicidad. Así es. Sí, pues sí, le agradezco, doctor Moore, y a toda la audiencia. Por favor, denle like, compartan. Estamos trayendo invitados que son, verdad, de mucha bendición, así que nos ayudan a nosotros para el canal.
y seguir trayendo más exponentes, ¿no? Porque los mejores libros, como el doctor Moore sabe, son en inglés. Exacto. Entonces estamos trayendo a invitados que hablan inglés, estamos trayendo el contenido de verdad de valor, ¿no? Así Que es. quizás en las redes ahora vemos más contenido, ¿verdad? Que más entretiene, pero no es tan edificante, ¿no? Y Exacto. sobre todo No, bíblico. no se trata de chismes o entretenimiento, sino Exacto. de edificarnos, de conocer más a Dios, su palabra y de tomar herramientas que nos ayuden para mejorar lo más importante y valioso que tenemos, que es nuestra familia, ¿no? Nuestra relación con Dios y nuestra familia. Y hermano, el 22 tenemos al doctor Olson, ¿verdad? Está por confirmar, Por recién estamos confirmar. esperando. Sí, ya nos dijo, Bien. pero nos va a decir la fecha. Muy bien. Okay. Ajá. Sí, ya estamos también, ya el confirmado ya es con el doctor Gruden, Wayne Gruden, sobre teología sistemática, ¿no? Que ya viene pronto. Exacto. El experto en patrística, Michael Hykin. Ajá, experto en patrística. Vamos a volver a tener a la hermana Nancy, ¿verdad? En enero. Sí, Dios mediante para el otro libro. Ajá. Exacto. Exactamente. Y bueno, también que le estaba diciendo a JP Morgan, ¿no? El que escribió el Cosmovisión, Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión. Claro. Él es para febrero, parece, ¿verdad? Para marzo. Para marzo. Marzo. Sí, ya estoy viéndolo, sí, el 5 de marzo. Que al menos le gusta mucho ese libro, es amplio, grueso y de mucho valor, de verdad que ya vamos a promocionar este en vivo que vamos a tener. Así es. Pero gracias a todos los que están enviando saludos, María Gisela, a todos los que han enviado, les agradecemos, por favor. Como digo, dejen su comentario, denle like, porque necesitamos pues que el canal crezca para seguir trayendo estos tipos de invitados, ¿no? Claro. Los autores que han escrito en inglés, en el que uno puede obtener ese contenido valioso, ¿no? De valor. Así es. Bien, perfecto, entonces, gracias, doctor Moore, que tenga un lindo día y entonces ya estamos pronto en un próximo live. Claro que sí, igualmente para usted, hermano, que Dios le bendiga y como no nos vamos a ver antes de Navidad, ¿verdad que no? Sí? Creo que no, acá No. esta semana. Bueno, depende si el doctor Olson confirma o algo así, ¿no? Sí, él confirma, ajá, sí, estamos pendientes. Si no, pues feliz Navidad, que Dios le bendiga. Gracias, pastor, muy igual, una feliz Navidad con su linda familia, su esposa y que todo lo mejor para usted y su ministerio. Igualmente para ustedes, que Dios les bendiga, les guarde, muchos saludos, compartan y una bendición para todos ustedes. Bendiciones. Amén, bendiciones a todos.